estudiar el concepto de función con esta definición que tenemos aquí. La definición tiene dos partes, dos párrafos. Vamos a fijarnos en el primero. Dice: una función es una relación entre dos variables numéricas, x e y, de forma que cada valor de la x le corresponde un único valor de la y. Bueno, ¿qué quiere decir? Que para que tengamos una función tenemos que tener una relación entre dos variables que tienen que ser números, variables numéricas. Las llamaremos a una x y a la otra y. A las variables numéricas muchas veces se le llama también magnitudes. Entonces, una función es una relación entre dos magnitudes. A la primera se le representa con la x y a cada valor de la x le tiene que corresponder un único valor de la y. Esto que dice aquí: a cada valor de la x le corresponde un único valor de la y para que sea efectivamente una función. Vamos a ver algún ejemplo. Bueno, un ejemplo podría ser: yo tengo mi coche y lo voy a meter durante un tiempo en un garaje, ¿vale? Voy a aparcar en un parking. Y según el tiempo que tenga el coche en el parking, me van a cobrar un precio. Por ejemplo, si lo tengo 1 hora, pues me cobran, vamos a poner 2 euros. Si lo tengo 2 horas, pues me cobran, no sé, 4 euros, lo que sea, ¿vale? ¿Cumple las condiciones de la definición? Pues por un lado, ¿son variables numéricas? Sí, el tiempo es una magnitud que se mide, se puede medir, se expresa con números, y el precio también se expresa con números. Entonces estamos relacionando variables numéricas. Segunda condición: ¿a cada valor de la x le corresponde un único valor de la y? Pues sí, porque si yo dejo el coche un tiempo determinado, el precio que me tienen que cobrar tiene que ser un precio fijo. No me pueden cobrar distintos precios por el mismo tiempo. Vamos a ver otro ejemplo. En el siguiente ejemplo, la primera magnitud va a ser también el tiempo, pero esta vez el tiempo que yo le preguntaba a mis alumnos: oye, ¿tú cuánto tiempo le has dedicado a estudiar este examen? La otra magnitud va a ser qué nota has sacado. Entonces, me puedo encontrar con que un alumno me diga: yo he estudiado 4 horas, profesora, y he sacado un 7. Pero luego me puedo encontrar otro alumno que me diga: pues yo he estudiado 4 horas y he sacado un 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Que al mismo valor de la variable independiente le corresponden distintos valores de la variable dependiente. Entonces, en este caso no está cumpliendo la definición de función. No sería una función. ¿Vale? Variable dependiente y variable independiente. La otra parte de la definición. Dice: x es la variable independiente, es un valor prefijado, es decir, que conocemos de antemano. La y es la variable dependiente y su valor depende del valor de la x. Entonces, en nuestro ejemplo, lo que teníamos era tiempo que yo tenía el coche en el parking, precio que me van a cobrar. Pues esto no lo podemos plantear de esta manera. ¿Qué depende de qué? El tiempo que tengo el coche en el parking depende del precio que me cobren, o el precio que me cobran depende del tiempo. Es de esta segunda manera. El tiempo sería un valor prefijado que conocemos de antemano y en función de eso calcularíamos el tiempo. Es decir, el tiempo es el que depende el precio es el que depende del tiempo. Por eso el tiempo lo relacionamos con la x, variable independiente, el precio lo relacionamos con la y, variable dependiente. En las tablas pondremos siempre primero la x, la variable independiente, y después la y, la variable dependiente, que es la que se calcula en función de la anterior. Vamos a practicarlo con estos ejercicios. El primero dice: estudia si la variación de temperatura durante una semana es una función. Bueno, pues ya hemos visto, para que sea una función tiene que cumplir, primero, que sean variables numéricas, y vemos que sí, que eso se cumple. Segundo, que a cada valor de la x, un único valor de la y. En las tablas la x siempre se pone primero, la y se pone después, y además también podemos darnos cuenta de que si aquí nos están hablando de el tiempo a lo largo de la semana, primer día, segundo día, tercer día, temperatura,
que hay en cada día, pues la temperatura depende del día, no el día de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, la x sería la variable independiente, la que se conoce de antemano, y la y sería la temperatura, la que se calcula o se obtiene según cuál sea el día. Vale, pues entonces la segunda condición sería, ¿a cada valor de la x le corresponde un único valor de la y? Pues sí, porque cada día tiene su temperatura. En el mismo día hay una temperatura media, no hay más de otra, más de una. ¿Vale? Entonces tendríamos que sí es una función. El segundo ejercicio nos pide la misma cuestión, pero esta vez en lugar de darnos una tabla, nos da una gráfica. A partir de la gráfica indica si es una función. Vale, pues tenemos que recordar que en la gráfica siempre la x se representa en el eje horizontal. Este es el eje de la x. La y en vertical. Este es el eje de la y. ¿Cómo podemos saber o asegurarnos de que a cada valor de la x le corresponde un único valor de la y no más de uno? Pues una forma sencilla es hacer esto. Vamos a recorrer la gráfica, la curva de la función, de izquierda a derecha. El punto que está más a la izquierda es este. Pues ahora voy hacia la derecha. Si puedo seguir siempre hacia la derecha y no retroceder, la voy continuando la gráfica y nunca retrocedo, siempre voy hacia adelante, siempre hacia la derecha, entonces tenemos que sí es una función, como en este. Un ejemplo en el que no sea una función. Bueno, voy a hacer aquí un dibujo. Vamos a poner una curva, por ejemplo así. Si ahora intento recorrer la gráfica de izquierda a derecha, empiezo por aquí, el punto más a la izquierda, voy avanzando por la curva y entonces hemos dicho que para que sea función tiene que ser que no retroceda. Vale, pues aquí retrocede. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando retrocede? Pues que si me fijo en un valor de la x, acordaos que las x se miden en el eje horizontal, ¿vale? Este es el eje de la x, entonces me voy a encontrar con que algún valor de la x, por ejemplo este de aquí, si busco la y que le corresponde, encuentro más de una. Aquí tengo un valor de y que le corresponde, aquí tengo otro, aquí tengo otro, y eso contradice la definición de función, con lo cual no es una función. Vale, el último ejercicio. Decide si son funciones o no y ahora nos lo dan a través de un enunciado. La primera, a cada número natural le asociamos su triple menos 3. Vale. ¿Son variables numéricas? Sí, porque nos dice números. A un número se le hace corresponder otro que sería su triple, 3 veces ese número, menos 3. Por ejemplo, si ese número es el 2, pues sería 3 por 2 menos 3. 6 menos 3, 3. Si ese número es el 5, pues 3 por 5 menos 3. Su triple, 15 menos 3, 12. En esta situación, ¿a cada valor de la primera variable le corresponde un único valor de la segunda? Pues sí, porque cuando yo haga el triple le reste 3, me va a dar un único resultado. Entonces sí que sería una función. En cambio, en el último ejemplo, a cada número natural le asociamos sus dos raíces cuadradas, vamos a ver que no es una función. ¿Por qué? Pues porque si a un número natural yo le hago corresponder sus dos raíces cuadradas, la positiva y negativa, pues tendría, por ejemplo, el 4 le hago corresponder el 2, al 4 también le hago corresponder el menos 2, porque la raíz cuadrada de 4 tiene esas dos soluciones. Como al mismo valor de la x le corresponde más de un valor de la y, lo que tendríamos aquí es que no es una función.